Realmente íbamos a quedar reunidos ayer para afinar los últimos detalles de las instrucciones del trabajo que va a reemplazar su primera prueba. Como le hemos repetido ciertas veces, no es para ahora, sino que es para ya finales del semestre. Eh, pero al final no pudimos, pero estamos ahí. Estamos afinando los últimos detalles y sin falta se los vamos a subir durante esta semana. ¿Ya? Pero de todas maneras, para su tranquilidad, reiterarles nada más que el trabajo tiene fecha de entrega eh, la última semana de clase, ¿no? Así que para que no se preocupen aún por eso. Sin perjuicio de eso, se los vamos a subir. Esperamos que esta semana, como les digo, falta afinar solamente un par de detalles y luego podremos comentarlo en clase ya si tienen alguna duda respecto a esas instrucciones en particular. Eh, Eso como primera información, ¿ya? Para que no se asusten con el tema de la instrucción. Empezar a grabar, súper. Bueno, espero que hayan tenido todos y todas un buen fin de semana, ¿cierto? Fue el Día de la Madre, quienes sean madres de acá, espero que hayan tenido un buen día, ¿cierto? Y quienes sean hijos todavía, que hayan podido también tener un lindo día con sus madres, si es que están cerca y si no también, eh, dentro de lo posible, ¿cierto? Vamos a comenzar, voy a compartirles la presentación. El profesor me comentó que llegó con ustedes, ya vieron harto de jurisdicción, lo que me alegra harto, ¿cierto? Porque esta es como ya la materia dura de este semestre, ¿cierto? El profesor me comentó que ya vieron a las principales características de la jurisdicción, bueno, partiendo por su definición, las principales características y los momentos jurisdiccionales, que creo que es un aspecto bastante importante. Sobre la materia que alcanzaron a ver con el profesor, que entiendo es hasta acá, ¿cierto? Momentos de la jurisdicción. ¿Hay alguna consulta o duda que les haya quedado respecto a esta materia para poder ojalá resolverla antes de seguir avanzando con este tema? O si estoy equivocado y no alcanzaron a ver esta materia, también me avisan. Parece que no. ¿No hay dudas? No. Bueno. Em, y entiendo que estoy en lo correcto entonces en seguir viendo la materia a partir de este punto, ¿cierto? Sobre los límites de la jurisdicción. Bueno, ya vieron con el profesor Fuchs, ahí tengo un mensaje en el chat. Súper, gracias Simón. Ya vieron con el profesor Fuchs entonces la definición de jurisdicción, sus principales características. Como vieron, las características un poco se desprenden de esta definición. Eh, y también vieron cuáles son los principales momentos jurisdiccionales, siendo por supuesto el principal lo que dice relación con el conocimiento y el juzgamiento, ¿cierto? Puesto que la etapa de ejecución, como bien pudieron observar, es más bien eventual. Eh, y van a ver que solamente tratándose de un tipo específico de sentencias, que son las que en definitiva condenan a alguien a realizar alguna prestación, entonces esta es posible ejecutarla. Eh, y esa ejecución siempre va a ser eventual, como bien pudieron observar, ¿cierto? Puesto que existe siempre la posibilidad de que el cumplimiento sea voluntario. Nunca pasa, pero puede pasar, ¿cierto? Por lo tanto, esa fase de ejecución es más bien eventual. Eh, Ahora bien, respecto a los límites de la jurisdicción, algo nosotros vimos, si se acuerdan, ¿cierto? Respecto a los límites o más bien, los alcances tanto temporales como espaciales del derecho procesal, ¿cierto? Y en virtud de eso vimos, respecto a su extensión temporal, vimos las reglas en materia de eh, la retroactividad de la ley, y en materia espacial, ¿cierto? Vimos la aplicación de la ley procesal dentro del territorio nacional. Ahora más bien, y vamos a ver, ¿cierto?, que algunas de estas reglas se comparten en materia de jurisdicción. Eh, en cuanto a los límites de la jurisdicción en el tiempo, por regla general, los tribunales que ejercen jurisdicción en nuestro país están establecidos de manera perpetua. Es decir, son estables en el tiempo, la mayoría de ellos, ¿cierto? Y funcionan o tienen pretendido funcionar al menos a perpetuidad o mientras dure o al menos sus funciones conforme a la ley y la Constitución. Eh, con la única excepción, con la salvedad de los tribunales unipersonales de excepción, que están establecidos también en la ley como una posibilidad, ¿cierto? Aunque son excepcionales, van en contra de la regla general y a la idea de que
existe una justicia ordinaria, pero existe la posibilidad de que se formen estos tribunales unipersonales de excepción que tienen la característica de que van a ser accidentales, es decir, se van a formar para conocer de un determinado asunto por un determinado tiempo, después de lo cual se disuelven y dejan de tener existencia y jurisdicción, por lo tanto, para seguir conociendo de cualquier otro asunto. Y por supuesto la otra gran excepción, que es más relevante que los tribunales unipersonales de excepción, eh, puesto que la verdad es que estos no funcionan por regla general, pero los que sí tienen harta aplicación, como les comentaba ya desde las primeras clases, son los árbitros. Vamos a ver en detalle ya al final del semestre cuáles son las características de los árbitros, pero solamente para efectos de su conocimiento a este respecto, los árbitros son o hacen las veces del ejercicio de la jurisdicción, pero particular, ¿cierto? En virtud de un contrato que celebran las partes, a través del cual sustraen la competencia de un determinado asunto de los tribunales ordinarios de justicia para que lo pueda conocer un árbitro, ¿ya? Por lo tanto, los árbitros, si bien ejercen jurisdicción, eh, nacen, ¿cierto?, a partir de la posibilidad que tienen las partes, particularmente tratándose de aspectos civiles o patrimoniales, ¿cierto?, de sustraer la competencia de los tribunales ordinarios de justicia y recaérsela en los árbitros. Y por lo tanto, al tratarse de aspectos específicos, ¿cierto?, que tienen que ser expresamente regulados por las partes a través de un contrato, y normalmente es para la resolución de un determinado conflicto circunscrito a un determinado contrato. Por ejemplo, lo más normal o común, ¿cierto?, que en grandes contratos, por ejemplo, de compra-venta, las partes en el mismo contrato establezcan una cláusula en virtud de la cual disponen que cualquier conflicto que se suscite entre las partes por la interpretación del contrato de compra-venta va a ser conocido por el árbitro. Por lo tanto, eh, llegado el momento en que exista o que nazca esa controversia, se va a tener que, bueno, designar el árbitro si es que no se ha designado, y una vez que el árbitro exista, entonces va a ser competente para conocer de ese asunto, pero solamente de ese asunto, y por lo tanto se entiende que este árbitro no es eh, perpetuo, sino que va a estar limitada su existencia por este límite temporal que es mientras dure la resolución del conflicto. Una vez resuelto el asunto, ¿cierto? Dictada la sentencia definitiva por parte de ese árbitro, desaparece. O, no, bueno, no es que la persona muera, ¿cierto? Pero desaparece el árbitro en tanto tal y no como ocurre así con los tribunales de justicia, que no por resolver un asunto, por ejemplo, un conflicto eh, entre algunos de ustedes, ¿cierto? Va a desaparecer el tribunal, el árbitro sí. El árbitro desaparece en tanto tal para efectos de poder resolver alguna otra controversia entre esas mismas partes. Por lo tanto, es sumamente importante que conozcan y tengan claro que los árbitros son una excepción, ¿cierto?, a esta perpetuidad. En cuanto a las limitaciones espaciales de la jurisdicción, bueno, la más importante dice relación en cuanto a jurisdicción, ¿cierto?, con los límites externos de nuestra jurisdicción. Y por lo tanto, esto dice mucha relación con lo que conversábamos la otra vez, en tanto al alcance espacial de la ley procesal, puesto que la jurisdicción del Estado de Chile, por supuesto, dice relación exclusivamente con hechos que hayan ocurrido dentro del territorio de la República. Por lo tanto, Chile, por regla general, no va a tener jurisdicción para conocer respecto a asuntos ocurridos fuera del territorio de la República. Y en ese sentido, un gran límite externo de nuestra jurisdicción va a ser fundamentalmente para conocer asuntos que hayan ocurrido, aunque haya sido a nacionales, ¿cierto?, chilenos, pero que hayan ocurrido fuera del territorio de la República, nosotros, por regla general, no vamos a tener competencia para conocer de esos asuntos. La excepción, la gran excepción, como les comentaba, para que Chile pueda conocer de asuntos ocurridos en el extranjero, dice relación con la regla del artículo 6 del Código Orgánico de Tribunales, que como les comentaba, tiene una serie de circunstancias en las cuales el Estado de Chile va a poder conocer de determinados delitos. ¿Ya? Dentro de eso, la piratería, los delitos relacionados con la pornografía infantil, ¿cierto?, cuando las víctimas sean chilenas, eh,
También los delitos que hayan sido cometidos por chilenos contra chilenos en el extranjero, cuando por supuesto el imputado regresa al país, también va a poder ser juzgado por los tribunales chilenos. Y así una serie otra de delitos que también van a poder ser conocidos por Chile. Y otro límite, Profe, Anaís, dime, disculpe, ¿dijo el artículo 6? artículo 6 del Código Orgánico Tribunal, sí. Ya, gracias. Si quieren lo revisamos, porque lo hemos mencionado tantas veces que prefiero mostrárselo. A ver. Mientras mi internet carga. Sí, el artículo 6 tiene que tenerlo bastante presente. No es necesario que se sepan todas las reglas que aparecen ahí respecto de estos delitos respecto a los cuales Chile es competente, pero sí que sepan al menos algunos. Aquí se los voy a compartir. Artículo 6 del Código Orgánico Tribunal, ¿cierto? Dice que quedan sometidos a la jurisdicción chilena estos crímenes y simples delitos que hayan sido perpetrados fuera del territorio. Es una excepción a la regla general. El primero, ¿cierto? Aquellos que son cometidos por agentes diplomáticos consulares de la República en el ejercicio de sus funciones. Esto es súper importante, el ejercicio de las funciones, puesto que no se trata de cualquier delito cometido por un funcionario diplomático, ¿cierto? O sea, podría ser que el embajador de Chile, ubicado en Tailandia, por ejemplo, cometa un delito allá, un delito común, por ejemplo, un delito tributario, eh, pero eso no habilita a nuestro país a conocer respecto a ese delito, ¿cierto? Solamente son aquellos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Así, por ejemplo, un delito típico va a ser la falsificación de un instrumento público, por ejemplo, ¿no? Que realice un agente diplomático, por ejemplo, o un cohecho, naturalmente, ¿cierto? Eh, Otros delitos relacionados con la malversación de caudales públicos, fraudes, son delitos más bien funcionarios, ¿cierto? El mismo cohecho, cometido por cualquier funcionario público chileno o extranjero que está al servicio de la República, eh, cuando sea cometido por un chileno o por una persona que tenga residencia habitual en Chile, ¿cierto? Entonces, se pone también en el supuesto de delitos cometidos por funcionarios públicos, aunque no sean chilenos, pero eh, que estén al servicio de la República, ¿cierto? En este tipo especial de delitos, que son más bien funcionarios, ¿no? Eh, Otros delitos que van contra la seguridad exterior del Estado, ¿cierto? Perpetrados por chilenos, los cometidos también por chilenos extranjeros, pero que estén a bordo de un buque con bandera chilena que se encuentre en alta mar, ¿cierto? O en un buque chileno de guerra que se encuentre en otro país. Eh, Delitos vinculados a la falsificación de la moneda, ¿cierto? Este es el que les comentaba, que es la aplicación más general, que dice relación con cualquier delito cometido por un chileno contra otro chileno, si es que el culpable del delito regresa a Chile sin haber sido juzgado por ese país en el cual se cometió el delito, ¿ya? Que como les digo es el más amplio de todos, puesto que puede ocurrir respecto de cualquier tipo de crimen o simple delito. La piratería, como les comentaba, aquí no hay ninguna eh, especificidad, ¿cierto? Puede ser cualquier pirata de cualquier parte del mundo que realice un acto de piratería. Eh, Aquellos que estén establecidos específicamente en tratados internacionales celebrados con otros países o estos típicos tratados internacionales en materia penal que son multilaterales generalmente, los delitos sancionados en esta ley y finalmente lo que les comentaba que me parece que es más relevante por su aplicación, ¿cierto? Los delitos vinculados a la pornografía infantil eh, cuando lesionaren, ¿cierto? O la víctima de aquellos delitos sea algún chileno o hayan sido cometidos por algún chileno. Eh, y otros delitos más específicos, ¿cierto? Otros delitos sancionados en el decreto con fuerza de ley, ¿cierto? Número 1 del Ministerio de Economía y la ley sobre la prohibición de desarrollo, producción y almacenamiento de armas químicas, eh, que también son delitos, como ven, súper específicos, ¿no? Vinculados a más bien otras conductas. Eso es para que lo tengan presente. Esa es una gran excepción, ¿cierto?, a este límite de territorialidad de la jurisdicción chilena. Gracias, profe.
No, de nada. Por supuesto, otro límite es que sin perjuicio de que hayan sido cometidos algunos hechos al interior de nuestro país, ello no implica necesariamente que vamos a tener jurisdicción respecto a esto. Y esos se refieren especialmente a las inmunidades de jurisdicción que tienen algunos agentes diplomáticos. ¿Ya? Por lo tanto, si bien la regla general es que dentro del territorio de la República, Chile va a tener jurisdicción, o nuestros tribunales van a tener jurisdicción para conocer de esos asuntos, respecto de determinadas personas, por las funciones que cumplen, van a tener inmunidad de jurisdicción. Y fuera de esos límites externos, ¿cierto? Que dicen relación más bien con otros estados o con la jurisdicción que pueden ejercer otros estados respecto de hechos ocurridos tanto dentro como fuera de la República, existen algunos límites internos que la verdad es que más que límites de la jurisdicción, eh, que como van a ver, ¿cierto? La jurisdicción en general dice relación con aquella ejercida por los tribunales de la República. eh, Existen ciertos asuntos que si bien son conflictos, ¿cierto?, de relevancia jurídica, no son conocidos por los tribunales, es decir, no son, no son resueltos a través del ejercicio de la jurisdicción, sino más bien por eh, otro tipo de autoridades más bien administrativas. Y respecto a esas se dice también que existe algún tipo de límite interno respecto de otras materias que tienen que ser conocidas por otras autoridades de la República. Y respecto de eso también entonces existe una limitación específica de aquellas cuestiones respecto a las que tiene jurisdicción nuestros tribunales de justicia. Así, por ejemplo, como les comentaba respecto a las acusaciones constitucionales, quien tiene la competencia para poder conocer de ese asunto es el Senado y no un tribunal de justicia. Por lo tanto, podría existir, por ejemplo, algún conflicto de jurisdicción en el que, por ejemplo, la Corte Suprema si quisiera arrogar la competencia para poder conocer de una acusación constitucional. No pasa, que difícilmente pasaría que la Corte Suprema desconociera, ¿cierto?, el llamado a conocer un asunto determinado por otro órgano del Estado. ¿Ya? Pero a eso se refiere con limitaciones internas. Hay asuntos que también están excluidos de la jurisdicción de los tribunales de justicia. Eh, en cuanto a los límites de la jurisdicción, bueno, se reconocen algunos en relación a la materia, ¿cierto? Como les comentaba, hay materias que, como la que les decía recién, ¿cierto? Respecto a asuntos más bien políticos que no son conocidos por la jurisdicción de los tribunales de justicia. En atención a la persona, dice más bien, más que a la persona, a las instituciones. Esto dice relación con que la jurisdicción es ejercida solamente por aquellos tribunales creados por ley. ¿Ya? Por lo tanto, no es tan correcto hablar de en atención a la persona, sino más bien en virtud del órgano que ejerce la jurisdicción, que en este caso son solamente aquellos que son establecidos por ley pueden ejercer jurisdicción. Eh, y en cuanto a la materia, no sé si lo vieron a través de la definición que les entregó el profesor o si lo pudieron revisar también de la lectura de los apuntes del profesor Maturana, pero una parte importante de la definición es que el ejercicio de la jurisdicción dice relación únicamente con aquellos hechos, con aquellos conflictos, ¿cierto?, de relevancia jurídica y de orden temporal. Ello para diferenciarlo, ¿cierto?, de aquellas cuestiones de orden más bien eclesiástico o permanente, ¿cierto?, que dicen relación con otras cuestiones más bien religiosas. Por lo tanto, en cuanto a la materia, la verdad es que la jurisdicción normalmente va a tener alcance general respecto de todos los conflictos que son de relevancia jurídica y dentro de nuestro orden temporal de cosas, ¿cierto? Nuestro orden más bien terrenal de aspectos. También en cuanto a la relación con las atribuciones de otros poderes del Estado, ya lo vimos, ¿cierto? Existen otros poderes del Estado que también tienen competencia para resolver algunos asuntos, por lo tanto, y por supuesto, el poder ejecutivo se dedica principalmente a través de actos administrativos o de poder, ¿cierto?, realizar determinadas gestiones al interior del país, y este no se puede inmiscuir por regla general, ¿cierto?, en las atribuciones que tenga la jurisdicción de los tribunales de justicia, así tampoco el poder legislativo.
Aunque vamos a ver, ¿cierto?, que esos sistemas de no inmiscuirse en la atribución de otros poderes del Estado a veces bien difusa, ¿ya? Hay casos bastante recientes en los cuales, a través de la opinión pública, a veces algunos poderes del Estado eh, buscan influir, ¿cierto?, en algunas decisiones de principalmente los tribunales de justicia. Pero en principio, ¿cierto?, los otros dos poderes del Estado no tienen, o más bien el Poder Judicial, ¿cierto?, es independiente de los otros poderes del Estado y estos no debieran inmiscuirse, ¿cierto?, en el ejercicio de la jurisdicción. Eh, y eso dice relación esencialmente con el respeto que deben tener los otros poderes del Estado con la jurisdicción que ejerce el Poder Judicial y, por supuesto, también el respeto que tiene que tener la función jurisdiccional respecto de las otras funciones del Estado, ¿cierto? Principalmente en materia legislativa, por supuesto, el Poder Judicial no puede legislar, más allá de que a veces quisiera, o que su opinión incluso es consultada respecto a la tramitación de algunos proyectos de ley, pero sin perjuicio de que esa es solo su opinión, ¿cierto? Ellos no legislan directamente. Y también aquí han habido algunos conflictos, principalmente a partir de el ejercicio de las atribuciones del Poder Judicial a través del recurso de protección. Los que hemos visto, ¿cierto?, recientemente, cómo se obliga al Estado, no lo digo en tono crítico, ¿cierto?, pero existen algunas, o se ven algunos roces, ¿cierto?, con algunas otras atribuciones del Estado, principalmente el Poder Ejecutivo, cuando, por ejemplo, el Poder Judicial, perdón, a través del recurso de protección, ordena al fisco a, por ejemplo, desembolsar una determinada suma de dinero para costear un tratamiento médico. Lo que es cierto, presupone una disposición de dineros del fisco, ¿cierto?, que está establecido expresamente como una facultad exclusiva del presidente de la República, ¿ya? Pero han habido algunas salidas, ¿cierto?, más bien legales para decir que en realidad eso está en el ejercicio de las atribuciones del Poder Judicial. Como les comentaba, ¿cierto?, respecto a la inmunidad de jurisdicción, quienes la tienen, bueno, son principalmente los estados extranjeros, esto es el Estado en tanto sujeto de derecho. Chile, por supuesto, no tiene la competencia para poder juzgar a un Estado distinto al nuestro. Es decir, por ejemplo, condenar a un país a cumplir o a pagar un determinado suma de dinero. La verdad es que Chile no tiene esa jurisdicción, o más bien nuestros tribunales de justicia no tienen jurisdicción para poder eh, conocer, juzgar y ejecutar eventualmente algo de ese tipo. Eventualmente, ¿cierto? Y más bien vamos a estar tratando de aspectos patrimoniales, ¿cierto? En los que, por ejemplo, el fisco tenga algún interés en el extranjero. Eventualmente sí se va, el Estado chileno, por ejemplo, sí va a poder ser juzgado, pero no es tanto el Estado chileno, sino más bien el fisco de Chile va a poder ser juzgado respecto de algunas deudas o obligaciones que haya celebrado con otro Estado. Pero como les digo, más bien tratándose de aspectos patrimoniales. Y esto, por supuesto, no lo confundan con otro tipo de responsabilidades internacionales que puedan tener los estados respecto a otro tipo de materia, ¿no? En materia de derechos humanos, eso es más bien otro tipo de responsabilidades distintas a las que estamos revisando acá, ¿cierto? A propósito de la jurisdicción de nuestros tribunales. Eh, También van a tener inmunidad de jurisdicción los jefes de Estado extranjeros, ¿cierto? Por hechos que hayan cometido, por supuesto, dentro del territorio de nuestra República. Lo mismo respecto a agentes diplomáticos y lo mismo respecto de los cónsules y las familias de todos estos funcionarios, ¿cierto? Que se encuentren dentro del territorio de la República. Eh, y asimismo también van a tener inmunidad de jurisdicción algunas misiones especiales de organizaciones internacionales que vengan a Chile, ¿cierto? A realizar estas distintas observaciones o misiones al interior de nuestro país, ¿ya? Todas estas personas, por sus funciones, van a tener siempre inmunidad de jurisdicción respecto de nuestros tribunales de justicia, ¿cierto? Por haber cometido cualquier hecho que, que tenga algún tipo de responsabilidad interna. No sé si hay alguna duda hasta acá.
¿Profe? Por lo menos por acá no. ¿Profe? Dime, sí. Eso, No veo lo quién. de la inmunidad de soy la Fran. Eso Dime. de la inmunidad de jurisdicción hace referencia a que esas personas no pueden Ujú, ser juzgadas en el territorio chileno. así es. Ah, Aunque ya. estén en territorio chileno. Ese es el Ah, punto. ya, ya, ya. Gracias. Súper. Avancemos entonces para poder terminar hoy día de ver todo lo que tiene que ver con jurisdicción, para pasar a la materia más interesante ya con el día miércoles, que es competencia. Ahí van a ver la aplicación práctica de todas estas cosas que hemos visto durante esta primera parte del semestre. Pueden existir, por supuesto, por el hecho de existir varias jurisdicciones, conflictos de jurisdicción, ¿cierto? Un principal tipo de conflicto de jurisdicción puede ser esencialmente entre países, entre dos países que se quieren arrogar eh, el conocimiento y el juzgamiento de un determinado hecho, principalmente en aquellos límites más bien difusos. Por ejemplo, en todos aquellos supuestos del artículo sexto del Código Orgánico de Tribunales, en los cuales nosotros tenemos por regla general jurisdicción para conocer de ello, lo más común, ¿cierto? Lo más frecuente es que si eso se cometió en otro país, ese otro país también quiere reclamar su jurisdicción para poder conocer de ese asunto. Así, por ejemplo, ese delito de un chileno cometido contra otro chileno en el extranjero, naturalmente ese país extranjero va a tener competencia y jurisdicción para conocer de ese asunto, porque ocurrió en su país, ¿cierto? Y por lo tanto, él también va a querer juzgar eh, y sancionar, ¿cierto?, a esa persona. Por lo tanto, ahí van a surgir entonces los conflictos de jurisdicciones internacionales. Eh, y eso se va a resolver más bien a través de eh, tratados internacionales, ¿cierto? Reglas que se den entre los mismos estados, en los cuales estos establezcan mecanismos para resolver sus conflictos, y si no, a través de otras reglas establecidas en el Código de Bustamante. También establece algunas reglas específicas de aplicación general eh, cuando no existan tratados internacionales que regulen específicamente este tipo de conflictos, ¿ya? Pero lo normal es que por lo menos en Chile tenemos tratados internacionales en materia judicial con la mayoría de los países, o al menos con la mayoría de los países respecto a los cuales surgen algún tipo de conflicto. Eh, y también, como les comentaba, pueden surgir algún tipo de conflictos nacionales o internos, ¿cierto? Cuando existen distintos poderes del Estado que se quieran arrogar el conocimiento y el juzgamiento de determinados asuntos. Y respecto a esto, el mismo Código Orgánico de Tribunal establece quiénes van a conocer o van a resolver de este conflicto o contienda de jurisdicción que pueda suscitarse, ¿ya? Y así, por ejemplo, si es que el conflicto se suscita entre una autoridad política, por ejemplo, un ministerio o la Contraloría General de la República, contra un Tribunal Superior de Justicia, una Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, va a ser el Senado quien va a entrar a conocer de ese asunto. Así, por ejemplo, un asunto que fue resuelto por el Senado en su momento, ¿cierto? Dice relación con la imposibilidad o más bien la falta de jurisdicción de las Cortes de Apelaciones para poder conocer a través del recurso de protección de la toma de razón que hace la Contraloría General de la República respecto de las leyes, ¿ya? Eh, a ese respecto, por ejemplo, en un primer momento, la Corte de Apelaciones estaba diciendo que ellos tenían cierta competencia para poder conocer de ese asunto y por lo tanto para eventualmente dejar sin efecto la promulgación de una ley, o más bien la toma de razón de una ley por parte de la Contraloría General de la República, y el Senado le dijo, resolviendo este conflicto, ¿cierto?, de jurisdicción, dijo que en realidad usted no tiene jurisdicción para conocer ese asunto. Eh, y respecto de otras contiendas que se susciten entre cualquier organismo de la autoridad política o administrativa con los tribunales pero inferiores de justicia, quien va a conocer de ese conflicto de jurisdicción va a ser la Corte Suprema, ¿ya? Tratándose, por supuesto, de que sean tribunales inferiores, ¿sí? No cortes de apelaciones ni tampoco la Corte Suprema. Eso respecto a los límites y de la jurisdicción.
Para ir terminando ya la materia relativa a la jurisdicción, como les comentaba, vamos a analizar algunas otras instituciones que dicen relación con el ejercicio de la jurisdicción. Y así una de aquellas dice relación con todos los equivalentes jurisdiccionales, es decir, todos aquellos actos, podríamos decir jurídicos, ¿cierto?, que si bien no emanan de la jurisdicción de nuestros tribunales de justicia, eh, por los efectos que les reconoce la ley, estos van a tener o van a equivaler a una sentencia definitiva para todos los efectos legales, ¿ya? Entonces, se trata de actos que si bien no son el resultado del ejercicio de la jurisdicción, esto es el conocimiento, juzgamiento y ejecución de de un asunto o de un conflicto, ¿cierto?, de relevancia jurídica, eh, sí se le reconoce entonces los mismos efectos jurídicos vinculantes que los que tiene una sentencia definitiva emanada del ejercicio de la jurisdicción. Y como van a ver, estos equivalentes jurisdiccionales son en gran medida los mismos que pudimos revisar a propósito de los otros métodos o métodos alternativos, ¿cierto?, de la solución del conflicto distinto al proceso. Y así naturalmente entonces va a ser un equivalente jurisdiccional la transacción, ¿cierto?, que es esta escritura pública entre las partes que tiene como objeto poner fin a un conflicto o prevenir uno eventual, ¿cierto? Y que tiene la característica que la misma ley, el Código Civil, ¿cierto?, le reconoce el valor de cosa juzgada. Por lo tanto, va a poder ser para todos los efectos, ¿cierto?, tiene el mismo valor que una sentencia definitiva y por lo tanto va a poder ser reclamada ante un tribunal de justicia para su ejecución, eventualmente, ¿cierto? Lo mismo con el avenimiento, ¿cierto? Que es bastante similar a la transacción, pero tiene la diferencia que es más bien un acuerdo, como bien recordarán, ¿cierto? Que no se levanta a través de escritura pública, sino que se lleva ante el juez para que éste no es que dicte una sentencia definitiva, sino que lo único que hace es levantar un acta de avenimiento en el cual se entiende que existe un acuerdo entre las partes para terminar ese conflicto en particular, ¿ya? Y por lo tanto, este tiene el mismo valor que una sentencia definitiva, no siendo, por lo tanto, una sentencia definitiva y no habiéndose realizado por parte del juez un ejercicio jurisdiccional, ¿ya? Pero tiene el mismo valor. Luego, obviamente, también la conciliación, como vimos, tiene en general en materia civil es de carácter obligatorio y que si es exitosa, ¿cierto?, entonces también va a reemplazar la sentencia definitiva y va a tener el mismo efecto y valor que esta. Y finalmente, también lo mencionamos en alguna oportunidad, las sentencias extranjeras que han sido reconocidas por Chile a través del trámite del exequatur también van a tener el mismo valor que una sentencia definitiva dictada por un tribunal chileno, siempre y cuando ésta sea, y les vuelvo a reiterar ahí, eh, hayas pasado por el trámite del exequatur. Ya, el trámite del exequatur lo vamos a ver en detalle más adelante, pero a grandes rasgos, y si lo recuerdan, ¿cierto? Es un trámite que se realiza ante la Corte Suprema, que hace un examen formal más bien de la sentencia, y si es que ésta está conforme con algunos criterios que están establecidos en la ley, ¿cierto? Entonces va a ser reconocida por nuestro país. Y desde entonces va a tener todos los mismos efectos que una sentencia definitiva que hubiese sido pronunciada al interior de nuestro territorio, o más bien por algún tribunal de justicia chileno. Que es importante tener presente, sin perjuicio de que estos son los equivalentes jurisdiccionales, tener sumamente presente que no son equivalentes jurisdiccionales por ningún motivo. Uno, la sentencia eclesiástica, porque como vimos, la jurisdicción se caracteriza por ser un poder deber, ¿cierto?, que se ejerce respecto de conflictos de relevancia jurídica y del orden temporal, ¿ya? Por tanto, aquellos asuntos que son de órdenes distintos, por ejemplo, las sentencias eclesiásticas, en realidad no son ejercicio de la jurisdicción, son más bien ejercicio de las atribuciones que tiene la Iglesia, por ejemplo, respecto de las distintas personas que forman parte de ella, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, ¿cierto? Chile tiene una historia bastante, o el Estado de Chile en realidad tiene una historia bastante
confusa o se confunden en determinados puntos de nuestra historia, ¿cierto? Las facultades que tenían los órganos de administración, pero también de justicia chilena, con los órganos eclesiásticos. Por lo tanto, es sumamente importante, aunque hoy día ya no sea tan relevante, ¿cierto?, saber distinguir entre aquellos pronunciamientos dictados por nuestro orden temporal, ¿cierto?, por aquellas resoluciones dictadas por nuestros tribunales de justicia en el ejercicio de su jurisdicción, versus lo que pueda dictaminar un tribunal eclesiástico, ¿cierto?, en el ejercicio de sus competencias eh, en virtud de la Iglesia, ¿cierto?, respecto a las cuales nosotros no podemos inmiscuirnos, pero ellos tampoco pueden inmiscuirse en los asuntos de jurisdicción nacional. Y aunque les parezca tan lejano, ¿cierto?, la verdad es que hoy día siguen existiendo pronunciamientos eclesiásticos, principalmente en materia de abuso. No sé si se acuerdan, pero existieron hace no tanto, ¿cierto?, investigaciones importantes de la Santa Sede respecto de los abusos cometidos en Chile. Esas son investigaciones, ¿cierto?, que se realizan en el Vaticano, y por lo tanto las resoluciones a las que lleguen esos tribunales, por supuesto, no tienen nada que ver con la jurisdicción que eventualmente va a tener o que tiene y ha tenido nuestros tribunales de justicia para conocer respecto de esos mismos hechos por los delitos cometidos por esas personas, ¿cierto?, en nuestro país. Y finalmente, tampoco hay que confundir, ni menos señalar, que las sentencias arbitrales o las resoluciones dictadas por un tribunal arbitral son un equivalente jurisdiccional, porque la verdad es que son derechamente el ejercicio de la jurisdicción, ¿ya? Como vamos a ver, los árbitros, en tanto órganos establecidos en la ley, aunque no de carácter permanente, sí están reconocidos en la ley, por tanto, son capaces de ejercer jurisdicción si es que así las partes le entregan esa competencia. Eh, la verdad es que entonces los árbitros hacen un ejercicio directo de la jurisdicción. No es un equivalente jurisdiccional, ¿no?, sino que es derechamente ejercicio de la jurisdicción. Y eso es sumamente importante que lo tengan siempre presente. ¿Ya? Los árbitros, al igual que los tribunales, están establecidos en la ley para conocer de los asuntos que las partes pongan en sus manos. Pero por eso es sumamente importante tener presente que si bien se crean o desaparecen conforme a la materia o a la voluntad de las partes, estos sí ejercen jurisdicción, puesto que son órganos creados por ley. No sé si hay alguna duda hasta acá. Profe, disculpe, que no sé si Por no favor. escuché o no entendí. ¿Eso de el laudo es lo mismo que la sentencia de los árbitros que dijo usted? Exactamente, sí. Se le Ese dice es el nombre laudo. que recibe. Ah, Se le dice perfecto. laudo a la sentencia de los árbitros, sí. Ya, gracias. Principalmente en materia internacional, se le suele llamar como laudo. Pero es exactamente lo mismo. Súper. Si no hay más dudas, avancemos. El contencioso administrativo. Bueno, el contencioso administrativo es una cosa fascinante. Van a tener la oportunidad de verlo con mucha más profundidad, así que vamos a ver un pincelazo nomás ahora. Lo van a ver en profundidad, me refiero en derecho administrativo o el civil que tengan, ¿cierto?, en la malla. Pero ahí van a detenerse en profundidad, ¿cierto?, y van a tener muchas clases a propósito del contencioso administrativo. Pero a grandes rasgos, y solamente para que lo sepan, ¿cierto?, el contencioso administrativo son todos aquellos conflictos que se puedan generar entre un particular, ¿cierto?, un ciudadano, cualquiera de nosotros, y la administración, cuando ésta actúa realizando actos de administración propiamente, ¿cierto?, actos de poder. ¿Y por qué hay que distinguir, ¿cierto?, cuando realiza actos de poder y cuando realiza más bien actos de carácter patrimonial? Porque suele pasar, ¿cierto?, que el Estado no solamente actúa como Estado, en tanto órgano encargado de ejercer el poder, ¿cierto?, sino que también el Estado puede realizar actos jurídicos en su vida jurídica de carácter patrimonial, con particulares como nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes saben, ¿cierto?, el Estado celebra distintos contratos con particulares para poder realizar determinados servicios o poder contar con determinados bienes, ¿cierto?
Y en esos casos el Estado no está actuando como un órgano, como a través de un acto de poder, sino más bien a través de un acto meramente patrimonial. Por lo tanto, respecto de esos actos patrimoniales, no surge el contencioso administrativo, sino que surge la jurisdicción ordinaria, ¿cierto? Y va a haber competencia civil común para determinar eventualmente la responsabilidad que pueda tener, por ejemplo, el Estado respecto a esas materias. Donde surge el contencioso administrativo es más bien respecto del Estado en tanto este realiza actos de poder. Así, por ejemplo, respecto a las resoluciones que emite un determinado ministerio, eh, o por ejemplo las resoluciones que emite la autoridad sanitaria, por ejemplo, también son esencialmente actos de poder. O así, por ejemplo, todas las disposiciones, todos los actos que ejerza una municipalidad también, siempre y cuando no sean patrimoniales, ¿cierto? También se van a entender como actos de poder. Bueno, respecto de todos los conflictos que puedan suscitar entre un particular y el Estado en tanto acto de poder, van a surgir entonces problemas contenciosos administrativos. Existen varios sistemas ideales, ¿cierto?, en virtud de los cuales se podrían solucionar este tipo de conflictos. El primer sistema, y que vamos a ver, existe en algunas leyes especiales, es que sea el mismo órgano de la administración el que resuelva el conflicto. Así, por ejemplo, si yo tengo un conflicto, por ejemplo, con la municipalidad respecto a un determinado asunto, por ejemplo, porque no me quiere dar la patente municipal para eh, de alcoholes, no sé, qué sé yo, alguna patente municipal que me tenga que entregar la municipalidad, eh, un primer sistema me indica que ese conflicto que yo tengo con la municipalidad sea resuelto por la misma municipalidad. Y por lo tanto, a través de un recurso de reconsideración, va a ser la municipalidad, ¿cierto?, la que va a poder conocer de ese conflicto y eventualmente eh, reconsiderarse, ¿cierto? Reconsiderar su criterio adoptado en primera instancia y eventualmente corregirlo, ¿cierto? Y resolver el conflicto a favor del ciudadano. O también puede ser que sea la misma administración quien resuelve el conflicto, pero a través de otro órgano de administración. Así, por ejemplo, respecto a determinados asuntos de la administración, la Contraloría General de la República va a ser competente para conocer de los conflictos que se susciten a su respecto. Y así entonces, también va a ser la misma administración, aunque un órgano distinto de esta, quien va a ser competente para conocer de esos asuntos. Ese es un primer sistema, pero en general no es en Chile el que se usa para la generalidad de las materias, solamente aquellas que están especialmente señaladas por ley. Un segundo sistema es en el que los tribunales ordinarios de justicia, es decir, nuestros tribunales civiles y eventualmente las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, ¿cierto?, al final, sean quienes van a conocer, en virtud de la unidad de jurisdicción que tiene, ¿cierto?, respecto de estos asuntos. En tanto son conflictos de relevancia jurídica, ¿cierto?, que en virtud del mandato constitucional deben ser entonces conocidos y juzgados por los tribunales de justicia. Ese es el segundo sistema. Y el tercer sistema, ¿cierto?, es más bien la creación de un órgano independiente, distinto del Poder Judicial, para que conozca especialmente de estos asuntos que se traben entre un ciudadano y la administración en el ejercicio de sus funciones. El sistema chileno eh, ha sufrido variaciones históricas durante su tránsito constitucional, ¿cierto? En la Constitución de 1925 ya se mencionó eh, el hecho de que iba a existir una competencia para el conocimiento de los asuntos contenciosos administrativos a cargo de tribunales que iban a ser creados en virtud de una ley. Lo que pasó entre 1925 y 1980 es que esos tribunales nunca se crearon, ¿ya? El constituyente, ¿cierto?, se obligó a crear una ley, o más bien mandató al legislador a crear una ley para que se estableciera, ¿cierto?, este órgano independiente, este tribunal en lo contencioso administrativo, pero ese tribunal nunca se creó por distintos motivos, ¿cierto? Por lo tanto, lo que ocurrió en ese intertanto es que, eh, si bien la Constitución escogió este tercer sistema, ¿cierto?, la creación de un órgano independiente, como este nunca se creó, en el intertanto lo que se pretendió por parte
por supuesto, de los particulares que se veían afectados por algún acto de la administración, era que, en virtud de la obligación constitucional que tienen los tribunales de justicia de conocer los asuntos de relevancia jurídica, entonces estos fueran resueltos en virtud de este segundo sistema, ¿cierto? Por los tribunales ordinarios de justicia. Y por muchos años, la Corte Suprema dijo que no, porque la Constitución decía que esos asuntos iban a ser conocidos por un tribunal que iba a estar establecido en la ley. Y que eso no haya pasado, entonces, bueno, en definitiva, no es culpa de la Corte Suprema y por lo tanto, eh, ellos tampoco tenían jurisdicción ni competencia para conocer de esos asuntos. Así hasta la Constitución de 1980, que modificó un poco esas reglas y en definitiva también se estableció en un primer momento la creación de un tribunal contencioso administrativo, pero en la última modificación, los que por supuesto tampoco se crearon, y antes del regreso de la democracia, ¿cierto? A través de la última reforma constitucional que realizó la dictadura militar, ¿cierto? Se modificó ese aspecto y se desapareció cualquier referencia a lo contencioso administrativo, de modo tal de entregarle completamente, en virtud, como les comentaba, de la obligación que tienen los tribunales de justicia de resolver todos los asuntos de relevancia jurídica al interior de nuestro país, a los tribunales ordinarios de justicia. Por lo tanto, el contencioso administrativo, que conocemos conceptualmente, ¿cierto?, como estos conflictos entre la administración y los particulares, hoy día, si bien no está regulado expresamente, sí se entiende por todos, y es el criterio que utiliza la Corte Suprema el día de hoy, que es de competencia común u ordinaria de los tribunales ordinarios, ¿ya? Eso es más o menos el tránsito histórico en el que hemos pasado como país. Eh, Pero, y eso como, entonces, como que en teoría no existe ese tercer sistema, pues porque va a ser aplicado el segundo. exactamente, o sea, en principio existía en la Constitución del 80, pero como les comentaba, se hicieron algunas modificaciones legales en virtud de las cuales toda mención a lo contencioso administrativo desaparece, ¿ya? Por lo tanto, hoy día, la verdad es que ese tercer sistema no existe, y hoy día es de conocimiento de la justicia ordinaria, efectivamente. Gracias, profe. Entonces, efectivamente, hoy día estamos acá, hoy día estamos en el segundo sistema, sin perjuicio que, como les comentaba, existen determinadas cuestiones y aspectos que por expresa mención de la ley en particular que regula esas cuestiones, ¿cierto? Eh, mandata a la administración, a la misma administración a resolver esos conflictos, ¿ya? Lo que no significa que también opere el tribunal ordinario para conocer ese conflicto. Por ejemplo, respecto a un asunto en particular, la ley dice que ese asunto debe ser resuelto por el servicio de impuesto interno, ¿ya? Por ejemplo, un conflicto entre el servicio de impuesto interno y el particular, eso tiene que ser resuelto por el servicio de impuesto interno. Naturalmente, y es lo común, ¿cierto? El servicio de impuestos internos va a fallar ese conflicto a favor del servicio de impuestos internos, ¿cierto? Porque es la misma institución. Entonces, también se discute en materia del derecho administrativo si es que esta jurisdicción, ¿cierto?, que tiene alcance general de los tribunales ordinarios de justicia para conocer de todos los asuntos, incluido el contencioso administrativo, puede también, ¿cierto?, conocer de estos asuntos que, si bien fueron entregados por ley particular a un órgano de la administración, también puedan ser revisados o supervisados, ¿cierto?, por los tribunales superiores de justicia para también poder conocer de estos asuntos. Entonces ahí también se van a generar algunos conflictos. Pero como les digo, esos son más bien aspectos de el derecho administrativo que van a ver en su momento, así que no se compliquen por ahora. Y para ir terminando el día de hoy, ya, simplemente señalarles otro tipo ya saliendo de la jurisdicción, ¿cierto? Ya vimos lo que es la jurisdicción, vimos cuáles son los momentos jurisdiccionales, pero la verdad es que los tribunales de justicia también realizan otro tipo de actos que no son ejercicio de la jurisdicción, ¿no? Y dentro de esos, los principales, dicen relación con los actos judiciales no contenciosos. Estos son todas aquellas actividades ejercidas por el Estado, pero que son radicadas por ley, ¿cierto?, en los tribunales ordinarios, ¿cierto? En los cuales no existe un conflicto jurídico propiamente tal, ¿cierto? Pero se somete este asunto al conocimiento de los tribunales de justicia para que estos emitan un dictamen
a la petición de alguna persona que esté interesada en ella. Por lo tanto, los actos judiciales no contenciosos se refieren a todas aquellas resoluciones dictadas por un tribunal de justicia respecto de asuntos en los cuales no existe realmente un conflicto, pero que por ley se exige que esa decisión, ¿cierto?, sea pronunciada por un tribunal de justicia. Por ejemplo, porque así suena muy genérico, ¿cierto? Por ejemplo, el típico, bueno, un caso común, no tan común en realidad, pero de acto judicial no contencioso en relación con la declaración de la muerte presunta. ¿Ya? No sé si creo que lo deben haber visto en civil, ¿cierto? A propósito de la muerte de la persona. Una de las formas a través de las cuales puede morir una persona, ¿cierto?, es a través de esta declaración judicial, en virtud de la cual un tribunal, a través de un procedimiento no contencioso, determina que esta persona, por haber cumplido todas estas circunstancias que exige la ley, para todos los efectos legales está muerto, ¿cierto? Está muerto. ¿Ya? Ese es un acto judicial no contencioso. Y como ven, no existe un conflicto, es decir, el muerto no tiene un conflicto jurídico con sus herederos para determinar si es que está vivo o no, ¿cierto? En realidad son los herederos o el interesado, ¿cierto?, quien concurre ante los tribunales de justicia para que estos tribunales, eh, ¿cierto?, puedan determinar a través de una resolución judicial que esta persona está muerta, ¿cierto? Antiguamente, y quizá ustedes van a poder revisar también en algunos manuales o algo por el estilo, que se suele hablar de los actos judiciales no contenciosos como jurisdicción voluntaria, eh, pero la verdad es que dicho concepto es equívoco, ¿cierto? Por dos razones, por dos principales razones. Primero, porque la verdad es que esto no es ejercicio de la jurisdicción, ¿cierto? Como ustedes vieron en la definición de la jurisdicción, eh, esto dice relación siempre con la posibilidad de conocer y juzgar eh, conflictos de relevancia jurídica, pero siempre estamos hablando de conflictos. Si no hay conflicto, entonces difícilmente vamos a poder estar en presencia del ejercicio de la justicia, ¿no? Y por otro lado, tampoco es voluntaria, porque la verdad es que no es que los ciudadanos voluntariamente o porque quieren, ¿cierto?, porque nos gustan los tribunales, vamos ante el tribunal para que éste emita una decisión a través de un procedimiento no contencioso, sino que es la misma ley la que obliga a ese particular a recurrir a los tribunales de justicia para que éste emita un pronunciamiento judicial, ¿cierto?, respecto de un determinado asunto. La verdad es que no es voluntaria, sino que es la ley la que obliga, mandata a esta persona que para que se cumplan los efectos jurídicos de esta institución en particular, tenga que recurrir a un tribunal de justicia. Entonces, lo importante que les debe quedar claro respecto a los actos judiciales no contenciosos es que no son ejercicio de la jurisdicción, más bien son actos que perfectamente, por ejemplo, podría cumplir eh, el Estado en cuanto a administración, ¿cierto? Perfectamente esto lo podría hacer un servicio administrativo, pero la ley, ¿cierto?, le entregó la competencia para conocer de estos asuntos al Poder Judicial, ¿ya? Por lo tanto, las principales características es que no existe un conflicto entre nadie, es más bien una persona que solicita un pronunciamiento por parte del Tribunal de Justicia. Eventualmente, y si revisan la regulación a este respecto, eventualmente puede surgir un legítimo contradictor en un procedimiento no contencioso. Eh, es decir, por ejemplo, podría eventualmente en un procedimiento de muerte presunta salir alguien que no quiera que se declare la muerte presunta por X motivo, ¿cierto? Y en ese caso, ese procedimiento no contencioso se transforma, al existir una contienda, ¿cierto?, un conflicto, se transforma en un proceso propiamente tal, ¿cierto?, en un ejercicio de la jurisdicción propiamente tal. Entonces, siempre y cuando no exista conflicto, vamos a estar en presencia de un acto judicial no contencioso. Los tribunales conocen de estas materias no en virtud del mandato constitucional, ¿cierto?, de conocer y juzgar los asuntos de relevancia jurídica, sino más bien por expresa mención de la ley. Es decir, aquí no existe una competencia general para conocer de todos estos asuntos, sino que es la ley la que mandata
que este asunto en particular va a ser conocido por un tribunal de justicia, porque así se estableció en la ley. Por lo tanto, no existe algo así como una obligación general de conocer los asuntos de características no contenciosas, sino que es la ley que somete un asunto particular al conocimiento del tribunal de justicia. Asimismo, no hay algunas reglas que vamos a ver existen en materia del ejercicio de la jurisdicción, como son los fueros, la posibilidad de prorrogar la competencia, esto es de sustraer el conocimiento de estos actos judiciales no contenciosos a un árbitro. Eso no puede ocurrir, ¿ya? Solamente respecto del ejercicio de la jurisdicción vamos a ver que existe esta posibilidad de sustraerle competencia, pero respecto de estos actos judiciales no contenciosos, al estar establecido expresamente en la ley, no hay posibilidad de generar actos. Y también vamos a ver respecto a su procedimiento, existen algunas otras variaciones respecto del ejercicio de la jurisdicción común, que es que rige esencialmente el principio inquisitivo, esto es, los tribunales pueden básicamente solicitar antecedentes, ¿cierto? Tienen muchas más facultades que en el procedimiento ordinario para poder dirigir el procedimiento, lo que no ocurre en el ejercicio de la jurisdicción común. Y también van a tener mucha más libertad para poder generar medios de prueba y también para poder apreciar esos medios de prueba. Y finalmente también es sumamente importante, aquí la verdad es que más que sentencias definitivas vamos a estar en presencia de decisiones, ¿ya? Y por lo tanto estas decisiones no van a producir cosas juzgadas, es decir, siempre van a poder ser sometidas a un examen nuevamente, ¿cierto? Por parte de este tribunal. Lo que lo diferencia naturalmente de las sentencias dictadas por un tribunal de justicia en el ejercicio de la jurisdicción, que por regla general, ¿cierto?, produce efecto de cosa juzgada. Y ahora sí, para ir cerrando, y con esto terminamos, sí. Existen además de del ejercicio de la jurisdicción, que podríamos decir es aquello que principalmente realizan los tribunales de justicia, otras atribuciones conexas están establecidas en la Constitución Política de la República que le pertenecen al Poder Judicial en tanto órgano del Estado. Y así, estas otras atribuciones, mandatadas por la Constitución, son principalmente tres, ¿cierto? Las atribuciones económicas, las atribuciones conservadoras y las atribuciones disciplinarias. Brevemente, las atribuciones conservadoras son principalmente aquellas que se le confían a los tribunales para velar para que exista un correcto ejercicio y respeto por la Constitución y las garantías ahí establecidas. Entonces, la principal manifestación de las facultades conservadoras que tienen los tribunales de justicia dice relación con la posibilidad de conocer del recurso de protección y del recurso de amparo. Ambos acciones expresamente establecidas en la Constitución, ¿cierto? Y que tienen como fundamento entonces más bien no ejercer la jurisdicción, sino que conservar y velar, ¿cierto?, por el respeto de la Constitución. Asimismo, existen facultades disciplinarias, ¿cierto?, que son aquellas que se le confieren a los tribunales para resguardar, ¿cierto?, el correcto y normal funcionamiento de la misma actividad jurisdiccional. De modo tal de que los superiores jerárquicos de algún determinado órgano de justicia, ¿cierto?, puedan sancionar disciplinariamente a los subalternos por haber cometido faltas o abusos en el ejercicio de sus funciones, ¿cierto? Y ahí principalmente estamos hablando de las quejas disciplinarias que puedan existir respecto de funcionarios y eventualmente también el recurso de queja respecto de faltas o abusos graves, ¿cierto?, en la dictación de una sentencia. Y finalmente también están las facultades económicas, y aquí vimos, ¿cierto?, que se trata de estas facultades que se le confieren principalmente a los tribunales superiores de justicia, Cortes de Apelación y Corte Suprema, para velar para que el ejercicio de la función jurisdiccional sea de la manera más eficiente posible, ¿cierto? Y de este modo, la manifestación más expresa de esta función o esta facultad económica de los órganos superiores de justicia es la dictación de autos acordados, ¿cierto? Y vimos, por ejemplo, algunos ejemplos de autos acordados en la clase sobre fuentes del derecho procesal, que hay de todo tipo, ¿cierto? Y dentro de esa existe, por ejemplo, las facultades, o una gran manifestación de esto, ¿cierto?, es
cómo se organizan algunos tribunales o cómo se van a ejercer determinadas funciones, por ejemplo, en pandemia, ¿ya? Todo eso lo hace la Corte Suprema, por ejemplo, en virtud de estas facultades económicas. Súper. Y con eso hemos llegado al fin de la materia de competencia. Estamos en la hora, así que solamente consultarles si es que hay dudas sobre lo que vimos hoy día. Al final pasamos un poco rápido lo que dice relación con las facultades conexas, pero si necesitan más lo podemos revisar en las siguientes clases. No sé si hay dudas. Martín me dice que no, con una X, como la del Servicio de Impuesto Interno. Parece que no. Súper. Bueno, si no hay más dudas, nos dejamos hasta acá. Súper. Gracias, Simón. Como les comentaba durante la semana, espero que el miércoles el profesor les pueda traer una respuesta ya respecto a las instrucciones para el trabajo. Así que espero que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Gracias, profe. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Chao, chao.